El eco de los bosques muertos. Bienvenidos, caminantes de las sombras, a una nueva entrega de Horrores de la Noche. Apaguen las luces, pónganse sus auriculares y asegúrense de que la puerta esté bien cerrada, porque hay cosas en la oscuridad que no tienen rostro propio y solo están esperando escuchar tu voz para robártela. El silencio absoluto no existe en la naturaleza. Siempre hay un grillo, el viento en las hojas, el crujir de una rama. Por eso, cuando el bosque enmudece por completo, el instinto humano más primitivo te grita una sola cosa: escóndete. El depredador está cerca. Esta es la historia de Santiago, un hombre que aprendió de la peor manera que, a veces, los monstruos no solo quieren devorarte, quieren reemplazarte. La promesa de soledad. Santiago no era un hombre asustadizo. Era pragmático, solitario y necesitaba urgentemente dinero para saldar unas deudas. El puesto de guardabosques de otoño en el sector norte de la Reserva Forestal de San Miguel pagaba extrañamente bien para hacer un trabajo de solo 30 días. Su única tarea: habitar la cabaña 4, hacer 2 rondas de vigilancia diarias y reportar el estado del clima por una vieja radio de onda corta. El día que llegó, el supervisor saliente, un hombre canoso llamado Vargas, estaba empacando sus cosas con una prisa frenética. Vargas tenía ojeras profundas y las manos le temblaban al entregarle el manojo de llaves. El generador tiene gasolina para un mes. La despensa está llena. No salgas del perímetro después del anochecer, le dijo Vargas, sin mirarlo a la cara. Santiago se rió, pensando que era la típica novatada. Tranquilo, no le tengo miedo a los osos. Vargas se detuvo en seco, con la mano en la manija de su camioneta. Lentamente, giró la cabeza. Ojalá fueran osos, muchacho. Escúchame bien, si escuchas un motor acercándose de madrugada, no salgas. Y si escuchas a alguien llamarte por tu nombre, por lo que más quieras en este mundo, no le respondas. Santiago se quedó solo. Los primeros 4 días fueron idílicos. La rutina lo calmaba: despertar, preparar café de olla, caminar por los senderos marcados, volver al atardecer. Pero en la 5ª noche, la naturaleza del lugar comenzó a mostrar su verdadero rostro. Todo empezó a las 2 de la madrugada. Santiago estaba leyendo cuando la radio de onda corta, que había estado apagada, cobró vida con una explosión de estática. Santiago se acercó para apagarla, pero entonces escuchó algo entre la interferencia. No era una transmisión de otro puesto. Era una respiración. Pesada, húmeda, como si algo con pulmones enormes estuviera pegado al micrófono del otro lado. Y luego, una voz. SSS. Esan. Ti. Hago. Estaba distorsionada, como si la laringe que producía el sonido no estuviera diseñada para el lenguaje humano. Santiago sintió un escalofrío, pero racionalizó la situación. Alguien le estaba gastando una broma. Apagó la radio de un golpe, quitándole las baterías. Trató de dormir, pero media hora después, un hedor asfixiante se filtró por debajo de la puerta. Era una mezcla nauseabunda de cobre oxidado, carne podrida y azufre puro. El olor era tan fuerte que le provocó arcadas. Santiago tomó su linterna de alta potencia y se acercó a la ventana del frente. Barrió la línea de los pinos con el haz de luz. Al principio, no vio nada. Solo troncos y oscuridad. Pero al subir ligeramente la luz, su corazón dio un vuelco. A unos 30 metros, escondidos entre las ramas bajas de un roble, había 2 puntos reflectantes. Ojos. Pero estaban a casi 2,5 metros del suelo. Demasiado altos para cualquier depredador natural. Y no parpadeaban. Solo lo observaban fijamente. La paranoia y el engaño.
A la mañana siguiente, con la luz del sol dándole una falsa sensación de seguridad, Santiago salió a investigar con la escopeta reglamentaria cargada. El olor había desaparecido, pero al llegar al roble, encontró la evidencia de que no había estado soñando. En el barro húmedo no había huellas de patas o botas. Había marcas de pezuñas hendidas. Eran enormes, profundas, hundidas en la tierra bajo un peso descomunal. Y lo peor de todo, caminaban sobre dos patas. Las huellas rodeaban el árbol y luego se dirigían directamente hacia la cabaña, deteniéndose justo debajo de su ventana. El pánico real comenzó a instalarse en su pecho. Corrió de vuelta a la cabaña e intentó encender la radio, poniéndole baterías nuevas. Necesitaba comunicarse con la central. Necesitaba que lo sacaran de ahí. Apretó el botón para hablar. Aquí Cabaña 4, ¿me copian? Solicito evacuación, ¿hay alguien? ¿Hay algo aquí? Soltó el botón. Solo estática. Y central, respondan, maldita sea. Gritó, perdiendo los nervios. Una voz respondió, pero no era la de la central. Y central, respondan, maldita sea. Santiago soltó el comunicador como si quemara. Era su propia voz. Exactamente su misma inflexión de terror, el mismo tono, reproducida desde el otro lado con una claridad espeluznante. Esa noche, Santiago cerró todas las contraventanas de madera y trancó la pesada puerta de roble con una barra de hierro. Se sentó en el centro de la sala, iluminado solo por una lámpara de queroseno, apuntando la escopeta a la entrada. A las 3:15 de la mañana, el sonido del bosque se apagó. Literalmente. Como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo a cero. Santiago contuvo la respiración. ¿Un auto? Escuchó cómo el motor se detenía frente a la cabaña. Una puerta de metal se abrió y se cerró de golpe. Luego, pasos pesados subiendo el pórtico de madera. Es Santiago. Abre, soy Vargas. Y me enviaron de la central, tienes que salir ahora, sube a la camioneta. Santiago bajó el arma, sintiendo que el alma le volvía al cuerpo. Se levantó rápido, caminó hacia la puerta y puso la mano sobre la barra de hierro. Iba a abrirla. Pero entonces, recordó las palabras del viejo Vargas. Si escuchas un motor, no salgas. Se detuvo. Pegó el oído a la madera gruesa. ¿Vargas? Susurró, casi inaudible. Del otro lado, la voz de Vargas respondió, pero esta vez sonó diferente. Sonó hueca. Abre la puerta, muchacho. Tenemos que irnos. Santiago miró por la pequeña rendija de la contraventana. Afuera no había ninguna camioneta. No había luces. Solo la oscuridad y una niebla espesa. Pero en el pórtico, justo frente a la puerta, había una figura inmensa, encorvada, cubierta de un pelaje negro y ralo. No tenía la anatomía de un humano. Al darse cuenta de que Santiago no iba a abrir, la cosa cambió de estrategia. SFX, una risa gutural, asquerosa, que empieza grave y termina en un chillido agudo de cabra. Comenzó a rasguñar la puerta. De arriba hacia abajo. Arañando con una fuerza brutal, astillando la madera gruesa. Santiago retrocedió, aterrorizado, mientras la criatura caminaba alrededor de la cabaña, arrastrando sus pezuñas en un ritmo asimétrico, macabro. Clop, clop, arrastre. Clop, clop, arrastre. El umbral y la cacería, el asedio duró 3 noches más. 3 noches sin dormir, consumido por el olor a matadero y las voces. La criatura dejó de usar la voz de Vargas. Empezó a usar voces de personas que Santiago no había visto en años. Su madre. Un amigo de la infancia. Incluso imitaba el llanto de un bebé a pocos metros de la puerta, intentando apelar a su humanidad para que saliera. Para la 8ª noche, Santiago estaba al borde de la locura.
Tenía ojeras oscuras, temblaba incontrolablemente y había quemado la mitad de los muebles en la chimenea para mantenerse caliente, pues el generador finalmente había muerto. Eran las 4 de la mañana. La tormenta golpeaba la cabaña con violencia. De pronto, un peso monumental cayó sobre el techo de lámina. Las vigas crujieron. Santiago apuntó la escopeta hacia arriba. Seguía los pesados pasos por el techo. La criatura buscaba un punto débil. Se detuvo exactamente sobre la chimenea. Una voz descendió por el ducto de piedra. Esta vez era una mezcla de todas las voces que había robado, sonando al mismo tiempo en un coro demoníaco. Tengo tanto frío, Santiago. Déjame entrar. Déjanos entrar. Un brazo largo, completamente desproporcionado, bajó por la chimenea. La piel era de un tono gris pálido, casi translúcido, cubierta por mechones de pelo negro. Las manos terminaban en dedos anormalmente largos con garras amarillentas y las articulaciones estaban invertidas, doblándose hacia atrás con un sonido húmedo de huesos crujiendo. Santiago encendió su linterna táctica y apuntó hacia el interior de la chimenea. Entonces, el rostro de la criatura se asomó. No era humano. Tenía la estructura craneal de un carnero o una cabra gigante, pero la piel estaba estirada y tirante, sin pelo, simulando horriblemente un rostro humano. Sus labios estaban partidos, dejando ver hileras de dientes afilados y manchados de sangre seca. Pero lo que rompió la mente de Santiago fueron los ojos. Eran enormes, de un amarillo enfermizo, con pupilas rectangulares horizontales que lo miraban con un odio antiguo, inteligente y perverso. La mandíbula del ser se desencajó, cayendo casi hasta su pecho, y gritó con la voz exacta de Santiago. «Mírame». Santiago disparó directamente a esa abominación. El impacto resonó en toda la cabaña. La criatura soltó un chillido desgarrador, un sonido que mezclaba estática de radio y el aullido de un cerdo sacrificado. Sangre negra y espesa salpicó las piedras de la chimenea mientras el ser retrocedía hacia el techo, herido. Era ahora o nunca. Si se quedaba, moriría. Santiago tomó las llaves de su camioneta, pateó la ventana trasera hasta destrozar el marco y saltó al exterior, cayendo en el barro y la niebla. Se levantó y corrió. Corrió como nunca lo había hecho en su vida. El estacionamiento principal estaba a casi 3 kilómetros por el sendero principal. La niebla era tan espesa que apenas veía el haz de su linterna. Detrás de él, a los pocos segundos, escuchó el sonido. La criatura venía por él. Y ya no se escondía. A su paso, destrozaba ramas del grosor de un brazo humano. Y mientras lo perseguía, gritaba con la voz de la madre de Santiago, histérica, enfurecida. «No me dejes. Vuelve aquí, hijo. Vuelve». Santiago ignoró el ardor en sus pulmones y los rasguños en su cara. Los árboles parecían cerrarse sobre él. Sentía el hedor a azufre respirándole en la nuca. Escuchaba el sonido de las garras rozando los troncos a su derecha, a su izquierda. Lo estaba acorralando. De pronto, la silueta cuadrada de su camioneta apareció entre la niebla blanca. Faltaban 20 metros. 10 metros. 5 metros. Santiago sacó las llaves mientras corría. Se lanzó contra la puerta del conductor, abrió, entró y cerró el pestillo en el mismo segundo en que algo inmenso chocó contra el costado del vehículo. La camioneta entera se sacudió. Santiago metió la llave temblando, giró el contacto. El motor rugió a la primera. Encendió las luces altas. Frente al capó, iluminada por los faros halógenos, estaba la criatura. Se erguía sobre sus patas traseras, midiendo fácilmente cerca de 3 metros de altura. Su rostro pálido y caprino estaba salpicado de sangre negra. Levantó una de sus garras huesudas, apuntó lentamente hacia el parabrisas y, con una voz que hizo vibrar los vidrios del auto, susurró con la voz de Santiago. «Te encontraré.
Santiago pisó el acelerador a fondo. La camioneta saltó hacia adelante, pero en un parpadeo, la criatura desapareció. No hubo impacto. Solo la niebla vacía. Santiago no miró atrás hasta que estuvo a 50 kilómetros del bosque, con el sol saliendo por el horizonte. Cierre y Outro dicen que los bosques antiguos guardan secretos que el hombre moderno ha olvidado. Santiago sobrevivió para contarlo, pero jamás volvió a ser el mismo. Nunca apaga las luces de su casa y vive en un apartamento en un 10º piso, lejos de cualquier árbol. Pero el terror real, el que no lo deja vivir, no es el recuerdo del rostro del monstruo. El verdadero terror llega por las noches, cuando su teléfono celular suena y al contestar, escucha su propia voz al otro lado de la línea, pidiendo ayuda en medio del silencio del bosque. Caminantes de las sombras. ¿Están seguros de que todas las voces que escuchan fuera de su cuarto son reales? Si esta historia les quitó el sueño, dejen su me gusta, suscríbanse a Horrores de la Noche y activen la campana. Ayúdennos a crecer compartiendo este relato con alguien que disfrute del miedo verdadero. Cuéntame en la caja de comentarios, ¿qué harías si la oscuridad te llama con la voz de un ser querido? Cierren bien sus ventanas. Y recuerden, pase lo que pase, no abran la puerta. Nos vemos en la próxima historia de terror. Si sobreviven a esta noche.